No seré yo quien se oponga a la promoción de las diferentes lenguas regionales de España, un patrimonio lingüístico que nos diferencia como nación rica y plural. Ahora bien, publica Voz Populi que la agencia tributaria gasta 1,7 millones anuales en traducir sus cartas al catalán, gallego, vasco y valenciano. Concretamente, este servicio público nos cuesta a todos los españoles 1.745.454 euros. En el año 2006, el memorable presidente José Luis Rodríguez Zapatero ya empezó con el servicio de traducciones en la EAT, que en 2014 Mariano Rajoy, sí, aquel que nos subió el IVA del 18 al 21%, cuando su primera promesa electoral fue que bajaría los impuestos, no solo mantuvo, sino que amplió los servicios de traducción para todos los contenidos de la sede electrónica de la EAT. Pues este año este presupuesto se ha visto engordado en más de 300.000 euros respecto al año pasado. Pero la cosa no termina aquí. El PDeCAT ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que el Estado central se haga cargo del coste total de la traducción del BOE al catalán, que hasta ahora costeaba la Generalidad de Cataluña, porque el convenio anterior, que repartía los gastos entre las dos administraciones, ya ha caducado. Todavía no se ha votado la PNL de los Puigdemont y no sabemos cómo va a terminar, pero si algo queda claro es que los filólogos de catalán, valenciano, vasco o gallego están de suerte, porque no bastarán los traductores para traducir palabra que se escribe en Madrid. Señores, aquí hay negocio. Está muy bien que las comunidades autónomas de España bilingües, las comunicaciones y señalizaciones públicas, sean bilingües. Pero ¿no nos estamos pasando ya? El español es la lengua franca de todos los ciudadanos de la nación española, con la que nos entendemos desde la edad medieval y la que nos permite comunicarnos con nuestros hermanos de Hispanoamérica, con los que formamos una comunidad de más de 500 millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo puede ser que el Estado se funda 1,7 millones de euros en traducciones en lenguas regionales cuando todos entendemos el español y que aquí nadie se levante una ceja? ¿Cuántas horas de trabajo habrán hecho los pequeños autónomos y los trabajadores españoles para recaudar 1,7 millones que se gastarán en traducir cartas del castellano, idioma que entendemos todos? Preservar las lenguas españolas está muy bien, pero como se dice en castellano, esto ya pasa de castaño a oscuro. Que el Estado se gaste 1,7 millones en traducir cartas en catalán, gallego o euskera demuestra en qué se gastan realmente los impuestos que nos roban a todos los trabajadores. En carreteras, educación y sanidad, ¿verdad? Pues ya está bien la broma.